¿Cómo surgió el Talibán? Esto ya lo he dicho en algunas otras sesiones, pero lo vuelvo a repetir, mis queridos alumnos digitales, para que quede bien claro de una vez por todas. Primero, que no todos los musulmanes son lo mismo, que no por ser todos musulmanes creen en las mismas cosas y tienen las mismas prácticas. Talibán, Talibán en concreto, significa estudiante en lengua pashtun. Los pashtun son la tribu de donde vienen justamente los talibanes. No son árabes, contrario a lo que mucha gente cree por la televisión y porque ve CNN o BBC. No son árabes. Significa talibanes estudiantes en su propia lengua, pashtun. Surgieron a principios de la década de los años 90 en el norte de Pakistán, tras la retirada soviética de Afganistán. Ustedes recordarán que la Unión Soviética en 1979 ocupó Afganistán. De hecho, en esa década fue una década sangrienta, porque si ahora en 20 años murieron 150,000 personas oficialmente contadas o registradas, en aquella época se estima que el número de muertos llegó a ser de entre 500,000 y 1,000,000 de personas entre el 79 y el 89. Sin embargo, por el hecho de que con los soviéticos había menos claridad y menos transparencia, y acá en el caso también de los afganos no había cómo llevar la cuenta de los caídos, pues prácticamente queda esta duda de si fueron 500,000 o si fueron 1,000,000 de personas. Como sea, el movimiento recibió apoyo de Estados Unidos, incluido Bin Laden, multimillonario saudí, que perpetró los atentados contra las Torres Gemelas y que colaboraba con los talibanes para expulsar a los soviéticos. Se cree que el movimiento, predominantemente pashtun, apareció por primera vez en seminarios religiosos, en su mayoría pagados con dinero de Arabia Saudita, en los que se predica una forma línea dura del Islam sunita. Es que miren, a ver, el Islam sunita tiene 4 escuelas interpretativas que son muy importantes. La primera es la Hanafí, la escuela Hanafí del sunismo. Ustedes recordarán que están los musulmanes sunitas, chiitas y también están los jaríes, ¿verdad? Los sunitas representan hasta el 89% de la población islámica del mundo, los chiitas como entre el 8 y 9% y los jaríes como el 1 o 2%. En el caso de los sunitas tienen 4 escuelas interpretativas. 1, la escuela Hanafí, que es la que más o menos se practica en Turquía, que por eso hacen de Turquía una especie de país relativamente relajado con los estándares del Islam. Después vienes a los shafíes, y los shafíes pues están distribuidos entre alguna parte del norte de África y también alguna parte de Asia. Y luego vienen los maliquíes, y los maliquíes también están en la India, en los Emiratos Árabes, están también en parte de Asia Central. Y luego vienen los jambalíes, influidos por la corriente wahabita de Arabia Saudita. Los talibanes, aunque estas tribus mayoritariamente pashtun están más influidas por la escuela maliquí, es cierto que tienen más bien prácticas jambalíes de Arabia Saudita, influidos por la corriente wahabita. En ese contexto, pues, mis queridos alumnos digitales, el hecho de que incluso un personaje como Osama Bin Laden estuviera vinculado con ellos, pues los hace ser extremadamente riguristas y tener una línea completamente dura de la línea sunita, la línea más dura, la que se practica en Arabia Saudita, que es la Hanbalí. Entonces, prácticamente, las promesas hechas por estos talibanes en las áreas pashtun que se encuentran entre Pakistán y Afganistán eran restaurar la paz, la seguridad, hacer cumplir su propia versión de la Sharia. La Sharia es el derecho islámico, la ley islámica, y restaurar los tiempos del profeta en su versión más austera, cosa que de pronto cuesta trabajo porque mucha población afgana también tenía cierto roce internacional y ha visto cómo viven fuera de Afganistán, y cuando los talibanes llegan a implementar, pues ahora sí que su propia versión de las cosas, a esos afganos que tenían roce internacional, pues prácticamente los ven como un retroceso. Desde Afganistán, los talibanes desde el sur empiezan a ampliar su influencia. En septiembre de 1995 capturan la provincia de Herat, que está en la frontera con Irán, que ahora sí Irán tiene serios motivos para estar preocupado. Y exactamente un año después capturaron Kabul, derrocando al régimen del presidente Burhanuddin Rabbani,
uno de los padres fundadores de los muyahidines afganos, que también participaron en la resistencia a la ocupación soviética allá por 1995, que es cuando lo derrocaron. En este caso, Burhanuddin Rabbani fue parte o fue líder de los muyahidines afganos que resistieron también entre el 79 y el 89. Se van los soviéticos, queda como el líder, pero lo derrocan en el 95 y los talibanes llegan todavía con una visión más dura de imponer reformas sociales en términos religiosas. Ustedes me preguntarán, oye, profe, ¿cómo era la vida de la gente en Afganistán y por qué se le tiene tanto terror a los musulmanes? Bueno, pues se supone que los talibanes tenían cierta fama al principio porque prometían restaurar la vida moral, prometían remoralizar la vida en Afganistán. Su popularidad inicial se debe en gran parte a su éxito erradicando la corrupción. Mochaban manos, sacaban ojos, flagelaban a la gente en público, en los estadios degollaban a pecadores. Era su interpretación de corregir. Por lo tanto, al ir erradicando la corrupción, fueron frenando la anarquía y trabajaron también para que las carreteras y áreas bajo su control fueran seguras, impulsando el comercio. Cabe mencionar que la producción de opio era menor en los tiempos de los talibanes de los años 90, de los de 95, que con Estados Unidos en estos 20 años. Sin embargo, ¿en dónde es donde empiezan a perder popularidad los talibanes? Cuando empiezan a introducir y apoyar castigos acordes a la interpretación de la ley islámica de una manera muy severa y estricta. Cuando empezaron a ejecutar públicamente a los asesinos, a los adúlteros, a los violadores, cuando empezaron a amputar a los que habían sido declarados culpables de robo, y el problema es que no siempre había debido proceso. Los hombres debían dejarse crecer la barba y las mujeres tenían que llevar una burka que les cubría prácticamente hasta los ojos. Los talibanes también prohibieron la televisión, prohibieron la música, el cine, el maquillaje, desautorizaron que las niñas de 10 años o más fueran a la escuela. Por eso hace un momento yo les presentaba la entrevista de la BBC de Londres que le hacen a este vocero talibán, y él dice, no, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, ahora sí vamos a incluir a las mujeres en la educación, que vengan y que estudien, que se preparen, ya no se les va a exigir la vestimenta completa, pero en aquel momento, prácticamente, mis queridos alumnos digitales, eso sí es lo que hacían los talibanes. Prohibieron la televisión, la música, prohibieron el cine, prohibieron el maquillaje, y las niñas mayores de 10 años no podían estudiar. Era tal el punto que si descubrían a alguien estudiando clandestinamente, porque también llevaron una política de destruir libros, de destruir infraestructura que les pudiera servir a las mujeres para educarse. Y llegó a ser tal el caso que prácticamente a quienes cachaban haciendo esto, pues las castigaban colectivamente. Algunos afganos pues seguían haciendo cosas en secreto, era muy arriesgado hacerlo, pero finalmente pues lo hacían a pesar del riesgo de recibir castigos extremos. Los talibanes fueron acusados tanto dentro de Afganistán como en los países vecinos, incluso aterraban estas prácticas a otros países musulmanes vecinos, como Irán o Pakistán, de diversos abusos físicos, de abusos culturales y de violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de esto se da en el año 2001, cuando los talibanes siguieron adelante con la destrucción de las famosas estatuas de Buda de Bamiyan en el centro de Afganistán, a pesar de la condena y la indignación que esto causó en todo el mundo. Ustedes recordarán estas imágenes, ¿no? Cómo van destruyendo y que además pues eran patrimonio cultural de la humanidad, y sin embargo pues a los talibanes les valió un pepino y prácticamente se las terminaron echando al plato, pues, que fue algo muy lamentable en aquel momento. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, profe, ¿y cuál es la relación con los estados vecinos? Miren, con los estados vecinos, el problema es que Irán es chiita y ellos son sunitas. Entonces, mutuamente no se ven como musulmanes. Los talibanes consideran a los chiitas de Irán como sacrílegos, a los ayatolas, y los ayatolas consideran que los talibanes
son salvajes y son además falsos religiosos que se aprovechan de la religión para explotar a su propio pueblo. Quiero agradecerle a Ramiro Puentes por el superchat que nos manda. Muchas gracias, mi querido Ramiro, por apoyar los esfuerzos educativos de un espacio como este. Aquí es donde ustedes ven la relación con los estados vecinos. Como ustedes pueden apreciar, Afganistán tiene frontera con Irán, con Turkmenistán, con Uzbekistán, con Tayikistán, también con Pakistán principalmente. Si se fijan, la frontera más grande que tiene Afganistán la tiene con Pakistán. ¿Cuál es la relación con Pakistán? Pues que básicamente Pakistán ha negado repetidamente las acusaciones de que ayudó al Talibán a darle forma para recuperar el terreno que habían perdido, pero son pocas las dudas de que muchos afganos que inicialmente se unieron al movimiento fueran educados en madrasas, que son, así se les dice a las escuelas religiosas en Pakistán, que se educaran allá. Pakistán también ha sido uno de los únicos 3 países, junto con Arabia Saudita, junto con los Emiratos Árabes Unidos, que reconocieran a los talibanes cuando tomaron el poder. Únicamente 3 países en el mundo los han reconocido: Arabia, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Igualmente, fue la última nación en romper las relaciones diplomáticas con el Talibán después de la invasión estadounidense. Los talibanes amenazaron en aquel entonces con desestabilizar Pakistán desde las áreas que controlaban en el noroeste. Sin embargo, aunque sí lo hicieron, porque ustedes recordarán que uno de los ataques de los talibanes pakistaníes más notorios y condenados internacionalmente tuvo lugar en 2012, cuando, pues ustedes recordarán, a la Premio Nobel de la Paz, a Malala Yousafzai, le dieron un disparo cuando se dirigía a su casa en Mingora, justamente porque era una musulmana jovencita que impulsaba la educación de las mujeres, y bueno, pues así le respondieron el mensaje. Una gran ofensiva militar también tuvo lugar 2 años más tarde, tras la masacre de la escuela Peshawar, que redujo en gran medida la influencia del grupo en Pakistán. Entonces sí, las autoridades pakistaníes se lanzaron con todo contra los talibanes. Recuerden también ustedes, mis queridos alumnos digitales, hablando de la relación de Pakistán con los talibanes, que fue en Pakistán y no en Afganistán, donde las fuerzas especiales de Estados Unidos asesinaron, pues, dieron de baja a Osama Bin Laden. Al menos 3 figuras clave de los talibanes pakistaníes murieron en ataques con aviones no tripulados en 2013, incluido el líder Hakimullah Mahsoud, que es justamente parte de cómo se le vincula al Talibán con Pakistán.